Hola, mi nombre es Eliseo. He creado este canal para poder subir en un principio audiolibros para miembros de mi iglesia, pero he visto que hay una gran necesidad y que muchos queremos seguir conociendo y aprendiendo más a través de este medio. Por eso quiero que te animes a compartir a otras personas sobre el canal, a poder suscribirte. Necesitamos crecer para poder subir más libros. Tenemos aproximadamente 1000 libros para subir, pero queremos poder crecer como comunidad y llegar a más personas. Dale me gusta, comenta qué libro quisiera que subamos y no dejemos de crecer. Muchas gracias. Guillermo Maldonado. Cómo caminar en el poder sobrenatural de Dios. Capítulo 1. La revelación de un Dios sobrenatural. Cuando observamos lo que a diario acontece en el mundo, podemos darnos cuenta que todas las profecías bíblicas están cumpliéndose al pie de la letra. Los terremotos suceden con mayor frecuencia, el número de huracanes, tifones y tsunamis aumenta cada año, la maldad se extiende en la sociedad, la rebelión crece cada día, las guerras y rumores de guerra se acrecientan, el hambre es mayor en muchos países, la crisis financiera sacude al mundo entero. El engaño, la mentira, la inseguridad y el miedo aumentan. La gente busca desesperadamente la respuesta a estos problemas sin hallarla. Ni el sistema ni los gobiernos ni los líderes de las naciones, tampoco el sistema religioso, ofrecen soluciones válidas. Lamentablemente, la religión le ha presentado al mundo un Dios histórico, un anciano de días que está sentado en su trono esperando que el mundo falle para castigarlo, un Dios falto de experiencia sobrenatural y sin relación alguna con el hombre. Felizmente, este Dios intelectual no es el Dios real y vivo de la Escritura. El propósito fundamental de este libro es darle las respuestas que usted necesita para llevarlo a vivir una vida de victoria, de paz y de gozo, aún en medio de este mundo que a diario parece sumergirse más en las tinieblas. Aquí se encontrará con un Dios todopoderoso y sobrenatural. Un Dios que obra milagros tal como los hacía en la antigüedad, un Dios que odia el pecado del mundo pero ama al pecador. El Dios que aparece en este libro es aquel que manifestó su infinito amor enviando a su unigénito Hijo, Jesucristo, a la tierra, como señal de que nos sigue amando. El Dios del que le hablo, es el mismo que hizo sanidades, milagros, señales y maravillas en el Antiguo Testamento, el mismo que siguió haciéndolos a través de la iglesia primitiva en el tiempo de los apóstoles. Ese mismo Dios, hoy en día sigue haciendo milagros a través de su iglesia. Y esa iglesia la formamos todos los que hemos creído en Él, a quienes nos ha dado poder sobrenatural para vivir una vida de victoria. Sin el ingrediente del poder sobrenatural es imposible vencer las dificultades, enfermedades y circunstancias que se levantan en nuestra contra. Hambre por lo sobrenatural. Allá afuera hay una generación llena de interrogantes sin contestar. Ellos están sedientos y hambrientos de Dios. Su hambre no ha sido saciada porque la religión no les ofrece respuestas válidas. Ellos anhelan tener una relación real con el Dios vivo y quieren ser usados por Él para manifestar su poder sobrenatural sobre la tierra. Siendo honestos con nosotros mismos, debemos admitir que el mundo busca respuestas a estas preguntas. ¿Sigue Dios haciendo milagros hoy en día? ¿Qué desata la vida de milagros en nosotros? ¿Puede considerarse el cristianismo algo relevante cuando opera sin manifestar milagros? ¿Qué hace que la vida cristiana sea más que una religión o una filosofía? ¿Necesitamos los milagros bíblicos en este tiempo? ¿Qué hace creíble a un creyente? ¿Qué pruebas podemos ofrecerle a la gente de que Cristo vive y no es solo el líder de otra religión más? ¿Pueden los rituales, normas o reglas cambiar a la gente? ¿A través de quién Dios hace milagros? ¿Puede cualquier persona recibir un milagro? Todas estas preguntas serán contestadas a medida que lea este libro. Conocerá un Dios sobrenatural y todopoderoso que aún hace milagros. Comprenderá la obra completa de Jesús en la cruz, y cómo allí proveyó para que cada necesidad nuestra fuese suplida. Descubrirá que la única fuente sobrenatural es la cruz. Aprenderá a vivir una vida de fe en medio de un mundo difícil y lleno de inseguridades. Entenderá cómo caminar bajo la unción y cómo hacer la transición de la unción a la gloria de Dios. Sabrá también cómo recibir un milagro, y cómo ser usado por Dios para hacer milagros y bendecir a otros. En suma, usted aprenderá a caminar en el poder sobrenatural de Dios. Mientras lee este libro, usted recibirá sanidad y experimentará milagros creativos. Si le hace falta un órgano en su cuerpo, el Señor lo creará de la misma manera como aparece en los testimonios de otras personas. Además, recibirá milagros financieros y liberación en su mente y emociones. Dios también le impartirá revelación, activación y transformación, para que al final usted sea un hombre escogido por Dios y un instrumento que Él use para manifestar su poder donde quiera que vaya.
Así, podrá testificar de Jesús, orar por los enfermos, echar fuera demonios y ser usado en milagros. Igualmente cumplirá la gran comisión de llevar el Evangelio a todo el mundo, hacer discípulos y tomar dominio sobre la faz de la tierra. Atrévase, venga conmigo a este viaje. En cada capítulo usted tendrá una experiencia sobrenatural que lo cambiará y lo transformará para siempre. Pero sobre todas las cosas, usted conocerá al Dios sobrenatural, poderoso e inmutable, para quien todo es posible. Cuando contemplamos la grandeza de la creación de Dios, nuestra imaginación finita no alcanza a comprender su gran poder y amor. El hombre ha intentado conocer a su Creador usando su intelecto, pero es imposible, porque a él solo se le puede conocer por revelación. Dios nunca ha querido ser un misterio para su pueblo. En realidad, su voluntad siempre ha sido que lo conozcamos íntimamente y que experimentemos sus atributos, fortalezas y virtudes. Para darse a conocer como Dios sobrenatural y todopoderoso nos envió al Espíritu Santo. No hay otro modo que podamos conocerlo. Dios no puede ser definido, pues ninguna persona tiene la habilidad mental para describir lo infinito y eterno. Sin embargo, en este capítulo trataré de dar una descripción simple y sencilla que le ayude a entenderlo en términos humanos. ¿Quién es Dios? Dios es un ser espiritual, sobrenatural, eterno e inmutable, que tiene atributos y habilidades sobrenaturales. Él vive en la dimensión de la eternidad o ámbito espiritual y se manifiesta de forma visible en la dimensión natural. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. Isaías 57:15. Dios solo puede ser conocido por revelación. Pero, ¿qué es revelación? En griego, la palabra para revelación es apocalipto, que significa remover, quitar el velo, quitar una cobertura para exponer a la vista lo que antes estaba escondido, mostrar algo secreto. Esta expresión se usa particularmente para entender el ámbito espiritual. Revelación. Revelación es el conocimiento de Dios descubierto a nuestro espíritu, que se recibe por medio de ver, oír y percibir espiritualmente. Esto es lo que en lenguaje místico se llama percepción espiritual. Revelación es saber algo de repente sin haberlo estudiado o aprendido por los sentidos naturales. Este conocimiento solo es dado por el Espíritu Santo. Por ejemplo, Pedro recibió la revelación de que Jesús era el Mesías porque el Padre se lo reveló por el Espíritu Santo. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16:17. Recibir revelación de Dios es ver como Él ve, oír como Él oye y percibir como Él percibe. Revelación, es saber cosas que de otro modo usted no sabría, es ver los hechos antes que sucedan y percibir las cosas sin haberlas aprendido. Es la mente de Dios descubierta o develada al ser humano para que el hombre pueda ejercer dominio sobre tiempo, espacio y materia. En la cultura occidental, la formación intelectual ha relegado a un segundo plano la revelación divina, de manera que estamos entrenados para rechazar todo aquello que no tenga sentido lógico o no pueda ser explicado de acuerdo al conocimiento humano. El ser humano critica todo aquello que no puede producir o entender. Cuando no hay revelación divina progresiva, las personas se vuelven al conocimiento mental, natural y formal, el cual solo sirve para desacreditar la fe. El conocimiento natural tiene su lugar en la sociedad, pero es un pobre sustituto para el conocimiento. ¿Quién es la fuente del conocimiento revelado? La fuente de nuestra revelación es el Espíritu Santo. Él es el único canal de acceso a la sabiduría o conocimiento revelado de Dios. Él oye en el cielo y repite lo que oye a los hombres en la tierra. Fuera del Espíritu Santo no se puede conocer a Dios, por eso vemos que muchos teólogos saben que existe un ser superior pero no lo conocen. Manejan una información mental adquirida a través del estudio intelectual que surge de la investigación, el razonamiento y los procesos mentales. ¿Cómo lidió el apóstol Pablo con el conocimiento natural? Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. 1 Corintios 2:6-7. La filosofía es una ciencia que se basa en el amor a la sabiduría captada del entorno natural. Por eso, cuando Pablo habla de sabiduría de este mundo, tiene en su mente la prominente filosofía griega, ya que había vivido 2 años en Grecia. Sin embargo, mientras se condujo con apego a dicha sabiduría, fracasó en la predicación del Evangelio, a tal grado que después de 2 años en Atenas no había plantado una sola iglesia. Con esta experiencia en su haber, cuando regresó a la iglesia de Corinto fue enfático al decirles: no vengo a ustedes con palabras de humana sabiduría sino con el poder de Dios.
Pablo, entonces, entendió que la sabiduría y la filosofía humana eran incapaces de producir el poder sobrenatural requerido para predicar el Evangelio o para manifestar el poder de Dios. La sabiduría de Dios, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. Colosenses 1, 25, 27. ¿Por qué buscar revelación en el mundo, cuando todos los tesoros de la sabiduría están profundamente contenidos en Cristo? La sabiduría de nuestro Señor Jesucristo es para compartir sus secretos a través de la cruz. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. 1 Corintios 2, 9. Los sentidos naturales no pueden recibir esta sabiduría o conocimiento revelado de Dios. Aún la especulación intelectualista está excluida. Sin embargo, los misterios ya han sido revelados por el Espíritu Santo. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. 1 Corintios 2, 10, 11. Esta es una verdad inmutable. La mente humana no siempre conoce todo lo que hay en el hombre. Esto solo puede ser conocido por el Espíritu del hombre. Asimismo, la única fuente que puede revelar a Dios es el Espíritu de Dios, administrador de la gracia de Jesús en la tierra. Es sorprendente ver cristianos usando la filosofía, psicología y psiquiatría para encontrar soluciones a sus problemas. Muchas de esas fuentes tienen la real intención de ayudar a la gente, pero carecen del poder para cambiar al ser humano y transformarlo. Por lo tanto, no tiene valor alguno usar términos bíblicos aplicando métodos mundanos. La verdad de la Biblia solo se puede expresar apropiadamente usando el lenguaje de la Biblia. 4 verdades que solo se pueden conocer por revelación. La naturaleza de Dios. La naturaleza del hombre. El origen del hombre. El origen de la vida. No hay medios científicos, psiquiátricos, psicológicos, naturales o filosóficos que descubran esas verdades. Si no aceptamos el concepto de revelación divina, nunca vamos a entender completamente estas verdades y permaneceremos viviendo en confusión y mentira. Los científicos y estudiosos solo usan los procesos mentales y la recolección sistemática de información que ingresa por los sentidos naturales. Dentro de un ambiente tan limitado, no tienen más remedio que negar a Dios, porque el conocimiento que manejan no lo admite. Es más, ni siquiera saben de dónde procede el conocimiento. Creen que la materia se creó sola. El conocimiento sensorial es su única fuente de sabiduría. Pero esa fuente no puede explicar el origen de la creación, ni el principio de la materia, ni ofrece respuestas válidas a los grandes porqué de la humanidad. Los científicos han desarrollado diversas teorías sobre el origen de la vida y la naturaleza de Dios. Ellos han escrito enormes y cuantiosos volúmenes al respecto, pero todos giran alrededor de la misma fuente llena de restricciones, que es abastecida por los sentidos, el razonamiento y las limitaciones de un ser que no reconoce a su creador. La educación formal ha contribuido a destruir la fe de millones de jóvenes que fueron reclutados y entrenados para reconocer y aceptar solo aquello que pueden ver, oír, sentir, descifrar y explicar con sus sentidos físicos e intelecto. La única manera de conocer a Dios y relacionarnos con su ámbito sobrenatural e invisible, es la fe. Muchos teólogos y filósofos especulan acerca de la naturaleza de Dios. Intentan entenderlo usando sus análisis lógicos, pero fracasan. Platón quiso analizar a Dios y terminó deduciendo que no existía. Aristóteles también concluyó que Dios no era real. Muchos otros científicos y teólogos han razonado lo mismo, porque no han entendido que a Dios solo se le puede conocer por fe y por revelación. ¿Quién inicia la revelación de Dios al ser humano? Siempre es Dios quien escoge revelársenos y Él es el único que ha provisto la forma de hacerlo. Por tanto, tenemos que depender solo de Él. Si Dios no quisiera revelarse a sí mismo, nosotros nunca lo conoceríamos. Dios no se puede revelar a quienes no desean conocerlo ni quieren tener una relación con Él. Por eso Jesús escondió los misterios del reino a los religiosos de su tiempo y dijo: no echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Mateo 7, 6. Jesús hablaba en parábolas, precisamente para mantener ocultos los misterios a aquellos que no querían conocer verdaderamente a Dios o que solo ansiaban conocimiento para discutir, no para vivirlo. La revelación de Dios viene de acuerdo con el tiempo de Dios, la voluntad de Dios
Hoy en día hay un sinnúmero de creyentes, líderes y hombres de Dios que no saben lo que Él está diciendo y haciendo en sus vidas personales, en el cuerpo de Cristo o en el mundo, porque no tienen revelación. Dios dijo que en estos tiempos el conocimiento aumentaría. Vea Daniel 12, 3, 4, porque su voluntad es llenar la tierra de su gloria. Vea Números 14, 21. Estamos viviendo los tiempos finales, donde la manifestación de su gloria será vista en todo lugar. El conocimiento revelado está ligado a la venida de Cristo. Su fe será más fuerte en el área que usted tenga más conocimiento revelado de Dios. De la misma forma, su fe será débil donde tenga menos revelación. Donde no hay conocimiento o revelación de Dios, el enemigo levanta una fortaleza. ¿Cuáles son los dos ámbitos que existen? El natural. El sobrenatural. ¿Qué es lo natural? Lo natural es el ámbito o dimensión que opera bajo las leyes del tiempo, el espacio y la materia. Ahí se accede a través de los sentidos. ¿Qué es lo sobrenatural? Lo sobrenatural es la dimensión que está por encima de las leyes naturales. Es el ámbito espiritual, permanente, invisible y eterno, que se ubica fuera del tiempo. Este ejerce dominio sobre la esfera natural. Al ámbito espiritual solo se accede por fe. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. 2 Corintios 4, 18. Durante un servicio sobrenatural en nuestra iglesia ocurren milagros, sanidades, salvaciones y transformaciones. También ocurren manifestaciones del Espíritu Santo, incluyendo señales, maravillas, cancelación repentina de deudas, milagros financieros, liberación de demonios y mucho más. Ahora, conozcamos al Dios invisible, eterno y omnipotente en el área de su poder sobrenatural. Veamos lo que ocurre en un servicio de sanidad y milagros en nuestra iglesia. Para muchos de los enfermos que asisten, esta es su última oportunidad. La ciencia ha llegado a su límite y no puede darle solución a sus problemas. Vienen con el deseo de experimentar el poder sobrenatural de Dios. Ese día, mientras oraba en casa, Dios me había hablado en forma muy específica que iba a sanar a las personas ciegas. Así que, cuando el Señor me lo ordenó, las llamé al altar. Entre el grupo que Dios sanó, estaba una señora que nació ciega de su ojo izquierdo. Los médicos habían diagnosticado que su mal era incurable y le dijeron que debía resignarse a ver solo con el ojo derecho. Que incluso una operación láser no podría devolverle la visión. Cuando le declaré la palabra de Dios, ella comenzó a sentir un calor intenso por dentro. El Espíritu Santo trajo a su memoria el versículo que dice, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Mateo 11, 12, así que se apoderó de su sanidad, la deseó con todas sus fuerzas, le creyó a Dios y arrebató su sanidad. Grande fue su sorpresa cuando le pedí a la congregación que, en un acto de fe, hicieran lo que antes no podían hacer. Entonces ella empezó a enfocar la visión con el ojo izquierdo y para su sorpresa comenzó a ver. Primero eran figuras borrosas, luego se fueron aclarando y aclarando, hasta hacerse perfectamente visibles. Dios la había sanado. Le había puesto un ojo izquierdo nuevo. Le había devuelto la visión que el diablo le robó al nacer. El poder sobrenatural de Dios había obrado un milagro creativo. Lo que era imposible para la ciencia, Dios lo hizo en un instante. ¿Qué hicimos? Activamos el poder sobrenatural de Dios. Entonces los milagros ocurrieron uno tras otro. La ciencia no pudo sanar a esta mujer, pero Dios lo hizo en un instante. A lo largo de la escritura podemos ver a un Dios que opera de manera sobrenatural, que habita fuera del tiempo, pero que puede interrumpir el tiempo, el espacio y la materia cuando así lo desea. Esto es lo que nosotros llamamos un milagro. Yo defino un milagro como la intervención sobrenatural de Dios, que interrumpe el curso normal de la vida natural. Por eso, cada día necesitamos con mayor urgencia, que Dios interrumpa nuestra vida cotidiana para que veamos sus divinas manifestaciones o milagros. Él es un Dios de milagros, y lo podemos ver en los siguientes ejemplos. Dios detuvo el sol. Entonces Josué, dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón. Y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Josué 10, 12, 13. El tiempo es una ínfima parte de la eternidad y Dios puede parar su reloj en cualquier momento. Lo hizo con Josué y el sol se detuvo. De acuerdo a los descubrimientos de la ciencia, sabemos que el sol no gira alrededor de la Tierra sino al revés. Entonces, cuando Josué dio esa orden no fue el sol el que se detuvo sino la Tierra. Ahora bien, la Tierra no solo gira alrededor del Sol sino que también gira sobre su propio eje y da una vuelta completa cada 24 horas a una velocidad cercana a las 1000 millas por hora.
Esto es lo que produce el efecto de la salida y la puesta del sol, también conocidos como la aurora y el crepúsculo, respectivamente. Pero, ¿por qué Josué le ordenó al sol que se detuviera si es la Tierra la que gira alrededor del astro? Porque él habló desde su punto de vista. Expliquemos esto: si estamos en un automóvil en movimiento y vemos a una persona parada en la próxima esquina, puede parecer que la persona se acerca, cuando en realidad somos nosotros los que vamos hacia ella. Ahora, lo tremendo de este milagro es que la Tierra sí se detuvo, dejó de rotar sin destruirse. En este mismo instante estamos viajando a esa velocidad. La pregunta es: ¿qué pasaría si el planeta se detuviera inesperadamente? Saldríamos despedidos a alta velocidad. Pero como podemos ver en el relato bíblico, esto no sucedió. Los científicos hasta hoy no alcanzan a explicar por qué el 20 de junio es el día más largo del año. La razón es que ese fue el día en que Josué le ordenó al sol que se detuviera. Una vez más debemos insistir en que no podemos limitar a Dios. Él es sobrenatural, todopoderoso y tiene total dominio sobre la naturaleza. En el Antiguo Testamento el Señor se muestra como un Dios sobrenatural y de milagros. Cuando dividió los idiomas en la Torre de Babel, Génesis 11, 5, 8. Cuando destruyó Sodoma y Gomorra con fuego del cielo. Génesis 19, 24, 25. Cuando salvó a Moisés de la matanza de los primogénitos. Éxodo 12. Cuando hizo arder la zarza en medio del desierto. Éxodo 3. Cuando reverdeció la vara de Aarón. Éxodo 7, 10, 12. Cuando convirtió el agua en sangre. Éxodo 7, 14, 24. Cuando trajo la plaga de ranas, moscas, forúnculos y langostas. Éxodo 7, 10. Cuando abrió el mar rojo y liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Éxodo 13, 17, 14, 29. Cuando hizo caer maná del cielo cada día por 40 años. Éxodo 16, 1, 24. Cuando envió codornices. Números 11, 31, 32. Cuando sacó agua de la roca. Éxodo 17, 6. Cuando destruyó a los filisteos con una tormenta. 1 Samuel 14, 15. Cuando derribó los muros de Jericó. Josué 6. Cuando hizo flotar el hacha. 2 Reyes 6, 6. Cuando le dio fuerza a Sansón para matar leones y derribar las columnas de los filisteos con sus manos. Jueces 14, 5, 6 y 16, 21, 30. Cuando le dio un hijo a Abraham en su vejez usando a su estéril mujer llamada Sara. Génesis 21, 1, 3. Cuando mató a Goliat con una piedra a través de un joven pastor de nombre David. 1 Samuel 17. Cuando alimentó a la viuda de Sarepta con la multiplicación de aceite y harina. 1 Reyes 17, 8, 15. Cuando hizo hablar al asno. Números 22, 24. Cuando consumió el sacrificio de Elías en el monte Carmelo. 1 Reyes 18, 16, 46. 26. Cómo caminar en el poder sobrenatural de Dios. Cuando mandó lluvia después de la sequía. 1 Reyes 18, 16, 46. Cuando sanó a Naamán a través de su profeta. 2 Reyes 5, 1, 19. Cuando un muerto resucitó al tocar los huesos del profeta Eliseo. 2 Reyes 13, 14 y 20, 21. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego no se quemaron en el horno de fuego. Daniel 3. Cuando los leones no se comieron a Daniel en el pozo. Daniel 6, 10, 23. Cuando Jonás salió vivo del vientre de la ballena. Jonás 1, 2. Y estos solo son unos cuantos ejemplos. También vemos un milagro cuando Dios envió a Jesús, su Hijo unigénito, para que viniera a revelarnos al Padre Celestial como un Dios sobrenatural. Y cuando su Hijo realizó milagros portentosos, como por ejemplo, cuando convirtió el agua en vino. Juan 2, 1, 11. Cuando sanó a los 10 leprosos, al siervo del centurión, al paralítico, a la suegra de Pedro, y liberó a un sordo mudo. Lucas 17, 11, 19. Mateo 8, 5, 13. Lucas 5, 17, 26. Marcos 1, 29, 39. Marcos 7, 31, 37. Cuando enderezó la espalda de la mujer encorvada. Lucas 13, 10, 17. Cuando sanó al ciego en el estanque. Marcos 10, 46, 52. Cuando le dio vista a un ciego de nacimiento. Juan 9, 1, 25. Cuando resucitó al hijo de la viuda de Naín. Lucas 7, 11, 17. Cuando liberó a la hija de la mujer sirofenicia. Marcos 7, 24, 30. Cuando resucitó a Lázaro, quien llevaba 3 días muerto. Juan 11, 1, 27. Cuando multiplicó los panes y los peces alimentando a 5.000 personas. Marcos 6, 30, 44. Cuando caminó sobre las aguas. Mateo 14, 22, 33. Cuando proveyó dinero de la boca de un pez. Mateo 17, 24, 27. Cuando maldijo a la higuera y ésta se secó de inmediato.
Mateo 21, 18, 21. Cuando liberó al endemoniado Gadareno Marcos 5, 1, 20. Sin embargo, el milagro más poderoso fue cuando entregó su vida en la cruz, descendió al infierno, le arrebató a Satanás las llaves de la muerte y del Hades, y su cuerpo fue levantado de entre los muertos, antes de ascender al cielo y enviarnos su Espíritu Santo. Lo asombroso es que la iglesia primitiva continuó haciendo milagros similares, conforme lo relata el libro de los Hechos. Mejor aún es que hoy en día, nos seguimos maravillando con los milagros, señales y maravillas que Dios realiza en su iglesia. Dos fuentes de poder sobrenatural. Dios. Satanás. Todo poder sobrenatural que no viene de Dios, viene de Satanás. Por tanto, debemos mantenernos atentos para no ser engañados. El hombre fue creado para disfrutar y ejercitar el poder sobrenatural de Dios. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis 1, 26. El hombre fue creado con poder sobrenatural para ejercer dominio y señorío. No fue hecho para vivir confiando solamente en sus habilidades naturales, en su mente, razonamiento y otras fuentes de conocimiento sensorial que le ofrece el mundo. El hombre fue creado para caminar en el poder sobrenatural de Dios. El Dios sobrenatural se reveló a través de Jesús. Entonces le respondió Pedro, y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre esas aguas. Y Jesús dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre esas aguas para ir a Jesús. Mateo 14, 28, 29. Caminar sobre las aguas fue uno de los milagros más maravillosos de Jesús. Cuando Pedro vio esto dijo: Maestro, yo también quiero hacerlo, y Jesús le respondió: ven. Pero cuando Pedro comenzó a caminar sintió el fuerte viento, se enfocó en la tempestad, apartó su vista de Jesús y se hundió. Observe que Jesús no lo reprendió por pretender hacer lo mismo que él hacía. Por el contrario, lo animó a hacerlo. Pero, ¿por qué Pedro quería caminar sobre las aguas? ¿Cuál era su intención? Tal vez usted esté pensando que eso no va con el propósito de Jesús en la tierra, que eso no sana, no libera ni salva a nadie. Sin embargo, en este milagro existe una tremenda enseñanza para la humanidad, ya que lo que impulsó a Pedro a salir de la barca fue ese instinto de poder sobrenatural que reside en el hombre, esas ganas de cruzar la línea de lo natural. Sin embargo, ese mismo instinto ha llevado al hombre, a lo largo de la historia, a buscar el camino fácil, a querer actuar alejado de Dios, y todo lo que ha encontrado han sido opciones extremadamente destructoras, como la magia, la brujería, los juegos diabólicos, las religiones falsas, las sectas satánicas, el humanismo y tantas otras cosas. Si observamos a los hombres y mujeres de hoy, unos tratan de vivir confiando solamente en sus habilidades naturales, reposan toda su confianza en la ciencia, la tecnología, las matemáticas, la filosofía, la lógica y otras ramas del saber humano, mientras otros optan por recurrir a la hechicería. Pero ni unos ni otros se dan cuenta que todo lo que hacen es pura idolatría y el resultado es la insatisfacción. Por esta razón, Dios está levantando una nueva generación que se atreva a salir del bote, caminar sobre las aguas y hacer milagros en su nombre. Esta nueva generación quiere mucho más porque Dios ha puesto ese deseo en su corazón. La generación de hoy. Cuando esta generación vino a la iglesia tratando de encontrar el poder sobrenatural de Dios, no lo halló, porque el Jesús que se predicaba era el hombre muerto histórico que nos enseñaron en la escuela dominical. Por eso mismo, para ellos, el Cristo poderoso, sobrenatural, vivo, real y resucitado de los muertos resultaba un completo extraño. De modo que cuando la gente veía un milagro no lo creía, porque no tenía revelación del verdadero Cristo. Como consecuencia de esa falta de poder en la iglesia, muchos jóvenes salieron a buscar el poder en otra fuente, la del diablo. La mayoría de los jóvenes adultos de hoy nunca ha visto ni oído acerca del poder sobrenatural de Dios, por lo que su fe es inestable, ya que no está fundada en la revelación de Jesús sino en la sabiduría humana. Hoy en día, muchos buscan poder sobrenatural en drogas, alcohol, adivinación, brujería y ramas semejantes. El deseo de poder que tienen es bueno, pero la forma como intentan satisfacer ese deseo es mala. Por lo tanto, el enemigo termina destruyéndolos. Veamos algunos testimonios que muestran el poder sobrenatural de Dios para esta generación. Durante su tiempo de merienda, uno de los jóvenes de nuestra iglesia decidió ir a la gasolinera a tomarse un café. Delante de él estaba una atractiva mujer que aparentaba tener dinero. De inmediato el Espíritu Santo le mostró que ella necesitaba ayuda. Así que se le acercó y le dijo: tengo una palabra de Dios para ti, ¿esperarías a que pague mi café y te la diga? Ella le dijo que sí.
Apenas pagó, salió de la gasolinera y comenzó a decirle: siento que acabas de perder a un familiar hace muy poco tiempo, quizá fue hace una semana. La muchacha se quedó atónita y le contestó: sí, mi papá murió la semana pasada, y de inmediato empezó a llorar. Entonces el muchacho sintió compasión por ella y le dijo: tu Padre Celestial te está viendo y hoy Él quiere hacerse real ante tus ojos. Solo Jesús puede acercarte al Padre. Después empezó a darle algunos detalles de su vida personal, incluso de su matrimonio. Aunque el muchacho no tenía ni idea de lo que estaba comentando, el Espíritu Santo era quien estaba ministrando a la mujer. Dios le estaba diciendo tanto, con tanto detalle, que las palabras impactaban su espíritu. Cualquiera podía darse cuenta por la forma como ella lo recibía. Finalmente, la muchacha levantó sus manos, y delante de toda la gente que se encontraba a esa hora en la gasolinera, confesó a Jesús como su Señor y Salvador y recibió el amor de nuestro Padre Celestial, mientras gruesas lágrimas corrían por su rostro. Así es el amor de Dios. Veamos otro testimonio. Durante una cruzada de sanidad y milagros en Villahermosa, México, Dios hizo un milagro creativo que me impactó sobremanera. Luego que oré conforme a su palabra y declaré sanidad para el pueblo, un hombre pasó a la plataforma de dar su testimonio. Él había nacido sordo de uno de sus oídos. A temprana edad los médicos habían descubierto que no tenía el aparato auditivo del lado derecho. Ni siquiera tenía el orificio de la oreja. En otras palabras, su oído estaba totalmente sellado y solo le colgaba un pedacito de oreja. Cuando declaré la palabra, sintió como una ligera explosión al costado de su cabeza, como cuando se descorcha una botella. De inmediato comenzó a escuchar por el lado que no tenía oído y que aún permanecía sellado. Dios hizo en México un milagro creativo. Colocó sistema auditivo donde nunca antes había existido. Una de las doctoras que lo examinó dijo que de forma natural era imposible que el hombre pudiera oír, porque ni siquiera tenía orificio, tampoco el sistema auditivo necesario para transportar las ondas de sonido. Dios obró su perfecta voluntad y ese varón regresó a casa oyendo perfectamente por ambos oídos. Veamos ahora un testimonio de los jóvenes de nuestra iglesia que nos muestra cómo la verdad puede transformar la realidad actual. Un jueves por la noche estuve predicando acerca de la osadía. Después de recibir la palabra, uno de los ministros del grupo de jóvenes de nuestra iglesia se atrevió a poner en práctica la prédica. Así que luego de comer con sus amigos en un restaurante de Miami, decidió ir al negocio del lado, que es un bar. ¿Un bar? Sí, un bar. El ministro y dos amigos entraron al bar, mientras el resto del grupo se quedó en las afueras hablándole a la gente acerca de Jesús. Él se apropió tanto de la prédica de esa noche que decía a todos esos borrachos: me los voy a ganar para Jesús. Y tal como lo pensó lo hizo. Así que le empezó a dar palabra de ciencia a los borrachos. Luego compartió el mensaje del Evangelio del Reino, y de pronto sucedió algo asombroso: todos en el bar empezaron a repetir en voz alta la oración de fe. A través de este testimonio nos podemos dar cuenta que, cuando uno predica el Evangelio, las almas se salvan, y no solamente eso, sino que incluso la atmósfera del lugar cambia. ¿Cómo? Sí, señor, la atmósfera de ese lugar cambió. ¿Por qué? Por la simple y llana razón que el bar ya no existe, tuvo que cerrar. Esto demuestra claramente que, la palabra de Dios jamás regresa vacía. Vea Isaías 55:11. Enemigos del Dios sobrenatural. La ignorancia. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento. Isaías 5:13. El diablo odia el conocimiento revelado porque éste ciertamente conduce a la liberación. Cuando el pueblo conoce la verdad es libre, pero cuando no tiene conocimiento es llevado cautivo en el área de su ignorancia. 2. La mala teología. La teología es el estudio de Dios por medio de la mente o la razón. Cuando estudiamos a Dios con el motivo incorrecto, sin la inspiración, iluminación y revelación del Espíritu Santo, la teología se vuelve carnal. Sin embargo, conviene aclarar que sí hay una teología buena, la cual estudia a Dios con la revelación que trae el Espíritu Santo. Tengo la bendición de ser graduado de la Universidad Oral Roberts y, sin temor a equivocarme, creo que es una de las pocas universidades en el mundo que estudia a Dios bajo la inspiración y autoridad del Espíritu Santo. Luego de terminar mi maestría, sin duda puedo decir que conozco a Dios más íntimamente y que la experiencia vivida en su presencia ha sido mucho más intensa y profunda. Hoy necesitamos la teología, pero aquella que parte de la revelación que trae el Espíritu Santo. 3. El humanismo. El humanismo es un conjunto de corrientes filosóficas que colocan al hombre como modelo a seguir y sitúan en alta estima la mente y el ser humano en su totalidad.
Durante la Edad Media, la razón y el pensamiento llegaron a adquirir un gran valor, y dentro del ámbito cristiano de la época, era bueno. Sin embargo, ahora la corriente del humanismo es secular, rechaza de Dios y su poder sobrenatural, y endiosa al hombre. Está centrado en la razón, el intelecto y los valores humanos. Por lo mismo, el humanismo moderno es antidios. 4. El espíritu de Jezabel o brujería. El espíritu de Jezabel debe su nombre a la reina Jezabel, una de las personas más malvadas que se mencionan en la Biblia. Después de casarse con Acab, rey de Israel, su naturaleza controladora y dominante llevó a la nación a adorar dioses falsos. 1 Reyes 18, 4, 13. Se dice que alguien tiene espíritu de Jezabel, cuando actúa de la misma manera, practicando la inmoralidad, la idolatría, las falsas doctrinas y la falta de arrepentimiento de pecados. Oh Gálatas insensatos. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Gálatas 3, 1. Mucha gente le da poca importancia a este versículo, pero Pablo usó aquí la palabra fascinar, que literalmente significa embrujar. Esto implica que detrás de todo había brujería, la cual ciega el entendimiento de la gente para que no vea la obra redentora de Cristo en la cruz. ¿Qué abre la puerta a la brujería? Esa puerta es abierta por la rebelión, que consiste en sublevarse a las autoridades puestas por Dios. La rebelión reemplaza la autoridad divina por la ilegítima que, a su vez, es sostenida por el espíritu de brujería. Quien domina por medio de la brujería es el espíritu de Jezabel, y su propósito principal es manipular, controlar, intimidar y dominar, para después oscurecer el poder sobrenatural de la cruz. 5. La mente carnal. La mente carnal está basada en la realidad mundana. Quiero aclarar que ser una persona inteligente o de intelecto brillante no es malo, siempre y cuando su mente esté sometida a la guía del Espíritu Santo. El apóstol Pablo era un hombre de deslumbrante inteligencia, pero no confiaba en su mente carnal sino en la iluminación del Espíritu Santo. Dios usó su trasfondo educacional para su gloria. Yo defiendo y apoyo la preparación intelectual. Quiero que los jóvenes estudien y vayan a la universidad, y ayudo a muchos de ellos a que terminen sus carreras. El problema con el intelectualismo empieza cuando tratamos de usar nuestra mente carnal para entender cosas espirituales o para activar el poder sobrenatural de Dios. Ahí es cuando nuestra mente carnal se convierte en un enemigo porque toma el lugar de la revelación divina. Si cedemos a nuestra mente carnal terminaremos dudando del poder de Dios. Soy una persona inteligente y siempre me ha gustado estudiar. Es más, Dios me ha permitido obtener varios títulos profesionales. Sin embargo, al comienzo del ministerio fue un problema tratar de entender a Dios con mi mente, hasta que me di cuenta que solo podría hacerlo a través de la revelación del Espíritu Santo. Fue entonces cuando le entregué mi mente al Señor para que la llenara con sus pensamientos. Esa es la razón por la que necesitamos renovar nuestra mente. Vea Romanos 12, 2, ¿qué sucedió al principio de la creación? La caída del hombre ocurrió cuando Adán sustituyó la revelación de Dios por el conocimiento mental y el sentido común. Él desobedeció el mandato de Dios. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Génesis 2, 17. Después que Adán pecó, el tiempo, el espacio y la materia vinieron a ser la base de su realidad. El pecado le quitó la capacidad de ver en el mundo espiritual. Por eso la mente carnal tiene problemas con aquello que no puede explicar, y le cuesta entender a Dios y su poder sobrenatural. Hoy en día el intelecto determina nuestra realidad. Cuando recibimos a Jesús comenzamos un proceso de renovación de nuestra mente, por medio de los pensamientos de Dios. Las obras que Dios hizo en el pasado, las que está haciendo ahora y las que hará en el futuro están más allá de lo que entendemos. Nuestra realidad está determinada por el nivel de revelación que tengamos de Dios. El intelecto causa que usted se conforme a esta dimensión natural, y cuando eso sucede ese es su límite. ¿Qué le dio Dios al hombre después de haber pecado? Dios le dio fe para que saliera del mundo o ámbito natural en el que había caído. La fe es la antena con la que Adán podía ver el ámbito espiritual, y desde ahí actuar en el espacio físico. Si la intención de Dios hubiese sido que el hombre viviera solo en la dimensión natural, nunca le hubiera dado fe. ¿Qué nos puede llevar más allá de la dimensión natural o mundana? La revelación o conocimiento revelado. La fe. La mente carnal por naturaleza es antidios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8, 8. El sentido común, la lógica y la razón, no pueden producir milagros. Por ejemplo, no pueden hacer que un ciego vea, que un sordo oiga, que un cáncer o un quiste desaparezcan o que un mudo hable. Por eso, tenemos que levantar una generación que no le tema a lo sobrenatural.
Mientras oía los testimonios al final de una cruzada de sanidad y milagros en Barranquilla, Colombia, me trajeron un niño a quien le iban a cortar un brazo porque tenía gangrena a causa de la herida producida durante un accidente. Cuando oré, el poder de Dios vino sobre él y lo sanó. Por fin pudo levantar el brazo después de haberlo tenido paralizado durante mucho tiempo. Al terminar el viaje le pregunté a mi hijo Ronald, qué le había impactado más de toda la cruzada y me respondió que jamás olvidaría el milagro que Dios hizo en aquel niño. Mi hijo está fundamentado en lo sobrenatural porque ha visto, oído y experimentado el poder de Dios. El sentido común y la razón humana nunca producirán un milagro. La generación de hoy no sabe que puede ir más allá del diagnóstico médico, más allá del problema financiero o de cualquier evidencia natural. Ahí es cuando los creyentes tenemos que anunciar las buenas nuevas y decirles que Jesús está vivo, que es poderoso para hacer más de lo que su mente humana entiende. Durante otro servicio, un hombre que había venido por primera vez a nuestra iglesia se fue a casa con un milagro poderoso. Llevaba 8 meses conectado a un tanque de oxígeno, de día y de noche, porque sufría de fibrosis pulmonar, una enfermedad que lleva a que los pulmones se cicatricen y se tornen rígidos, lo que hace muy difícil y dolorosa la respiración. Ese día yo predicaba acerca del Dios sobrenatural que es nuestro Padre Celestial, y le presenté a la iglesia un Jesús lleno de poder para hacer milagros. Este hombre activó su fe, pasó al frente, y delante de toda la congregación se quitó la máscara de oxígeno, y al fin pudo respirar con libertad. El Señor lo sanó inmediatamente. ¿Cuál es el problema de la Iglesia de Dios hoy en día? La Iglesia actual piensa en base a las habilidades humanas. Por lo mismo, si algo no encuadra dentro de lo normal, no lo creen y nada sucede. Consideran que la gente no va a un templo con la intención de ver algo extraordinario ni esperando que suceda algo sobrenatural. Entonces, ¿para qué vamos a la iglesia? ¿Por qué vamos a trabajar si no esperamos que nos paguen? ¿Por qué vamos a un restaurante si no esperamos comer? ¿Por qué vamos a la iglesia si no esperamos ver milagros o experimentar un evento sobrenatural, una sanidad, un cántico nuevo, una señal, una maravilla? Si nada de esto ocurre en la iglesia, entonces algo anda mal. ¿Por qué la iglesia no espera que ocurra algo sobrenatural? Porque no sabe cómo traer lo sobrenatural a los servicios. Porque no tiene revelación del Dios sobrenatural, eterno y todopoderoso. El humanismo nos ha robado esto. Por esta razón los líderes y ministerios se han vuelto irrelevantes y fallan al no poder generar impacto en sus naciones e iglesias. Es tiempo de retomar la ruta marcada por la iglesia primitiva y volver a traer la revelación del Cristo vivo, resucitado, todopoderoso y sobrenatural. Resumen. Dios es un ser espiritual con habilidades sobrenaturales. Él vive en la eternidad pero manifiesta su presencia en nuestra dimensión física. Revelación, es el conocimiento revelado de Dios que llega directamente a nuestro espíritu, en un instante, sin haberlo estudiado ni aprendido previamente. El Espíritu Santo es la única fuente de revelación para conocer a Dios. Todos los misterios de la sabiduría están escondidos en Jesús y están disponibles para los humildes y los sedientos de conocer a Dios. Las 4 cosas que solo pueden conocerse por revelación son la naturaleza de Dios, la naturaleza humana, el origen del hombre y el origen de la vida. Las 2 fuentes de poder sobrenatural son Dios y Satanás. Dios creó al hombre con instinto por el poder. Los 5 enemigos del poder sobrenatural son la ignorancia, la mala teología, el humanismo, la mente carnal y el espíritu de Jezabel. La fe y la revelación nos llevan a vivir más allá de la dimensión natural. Activación. Si usted tiene sed por conocer al Dios sobrenatural, pídale al Espíritu Santo que abra su entendimiento y le revele su grandeza, su majestad, su amor y su poder sobrenatural. Ahora mismo, por la fe, sus ojos, sus oídos y sus sentidos espirituales son abiertos para que tenga una experiencia sobrenatural con un Cristo vivo, real, verdadero y sobrenatural. Si te gusta este canal, ayúdanos a seguir subiendo audiolibros y suscríbete. Comenta abajo qué libros y de qué autor quisieras que subiéramos. Muchas gracias.